va, ¿no? Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Desgraciadamente los que estamos aquí, las que estamos aquí, estamos convencidos y convencidas, yo creo. Desgraciadamente aquí no vamos a poder llegar a más gente de la que estamos aquí y, bueno, somos muchos y de mucha calidad, que yo lo sé, porque además sé que a partir de esta charla lo que vamos a hacer es lo que ya veníamos haciendo, pero a lo mejor con un poco más de razones, que también son muy importantes a la hora de transmitir la necesidad de ir a la huelga, la necesidad de denunciar la reforma laboral en la calle, en la fábrica, en el trabajo, en la cola del paro, en la tienda donde compras el pan, en la tienda donde compras la fruta. Además, lugares que espero que ninguno de vosotros y vosotras visitéis el 29 de marzo. Porque aquí hay otra cuestión, y es que la gente que está en el paro te dice: yo como estoy en el paro no hago huelga. Pues yo el año pasado estaba en el paro, y el año pasado yo fui piquete, y el año pasado yo no fui a comprar a ningún sitio. O sea, del piquete a las 12 de la noche hasta el piquete, y no voy a decir que hasta las otras 12 de la noche porque es mentira, evidentemente, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la tarde por ahí, voy a ser honesta, en que me fui ya a tomar una caña a la sede de Esquerra Unida, porque ahí consumía para el partido, no fui a consumir a ningún lugar. De hecho, yo creo que es muy importante además que tengamos muy claro que esto trasciende no solamente al ámbito laboral, ¿vale? O sea, esta reforma laboral es una nota más dentro de ese pentagrama que está creado con una hoja de ruta creada para cargárselo absolutamente todo. Todo como lo conocemos hasta ahora, es decir, con todos esos derechos adquiridos que para muchos de nosotros y nosotras parece que nos hayan venido caídos del cielo. Afortunadamente todavía quedáis también muchos y muchas que todavía recordáis cómo se consiguieron, pero desgraciadamente nos queda muchísima gente que todavía no ha hecho esa reflexión y no sabe muy bien cómo puede ir al médico sin que le cueste un duro aunque esté en el paro, cosa que es una utopía, por ejemplo, para los ciudadanos y ciudadanas estadounidenses. Ese sueño americano, además, al que tanto aluden los políticos del Partido Popular, por ejemplo, en las Cortes. Y no os creáis que esto es broma, porque dicen frases tan bonitas como: yo es que quiero convertir al País Valencià en otro California, y la gente aplaude del Partido Popular. Pues espero que California todavía nos quede muy lejos y que afortunadamente nosotros aquí todavía tengamos una serie de derechos adquiridos que los californianos desgraciadamente no. Lo que pasa es que como solamente vemos de California a los que viven en las grandes mansiones, no vemos al trabajador o al inmigrante que está trabajando en una situación infrahumana. Bueno, después de estas tonterías que acabo de decir, que veo que no os han hecho todavía cambiar esa cara que lleváis toda la tarde ya de decir, bueno, estamos un poco cansados, esto ha sido para eso. Bueno, deciros que esto evidentemente trasciende, como os decía, el ámbito laboral, y el objetivo es también el de desarmarnos totalmente. Desarmarnos totalmente ante la voracidad de la patronal. Y esto es algo fundamental. Lo que hablaban los compañeros y compañeras sobre la falta de mecanismos como la negociación colectiva, que va a carecer absolutamente de fuerza, porque la negociación colectiva va a dejar de ser eso, colectiva, y va a ser prácticamente de tú a tú, entre el trabajador y el empresario, como si habláramos de dos personas que tienen la misma fuerza dentro del equilibrio de la relación laboral. Y evidentemente no es así. Por eso necesitamos del colectivo, y por eso se llama negociación colectiva, y por eso se llama convenio colectivo. Y si no, se llamaría convenio de Pepito a Antoñita. Pero no es así, evidentemente. Así que tenemos que decirlo fuertemente, que si nuestra relación laboral está garantizada por un marco de derecho, ese marco de derecho viene amparándose en un documento que se ha negociado colectivamente en una lucha entre la patronal y los sindicatos, y cuantas más personas sean representativas de esa empresa como delegados o delegadas, pues mayor fuerza tendrán los trabajadores y mejores serán sus condiciones. Y esto a lo mejor os parece muy básico, pero es que hay cuestiones, yo creo, que pedagógicamente son muy importantes que todavía las hagamos, porque muchísima gente, como la gente de mi edad, por ejemplo, un poco más joven, que yo también ya tengo una edad, la gente de 20 años, cuando va a la empresa, cuando empieza a trabajar en un primer trabajo, si es que lo consigue, afortunados son, no saben ni que existe un sindicato, ni que pueden tener el derecho a unas elecciones sindicales. No les dan normalmente el convenio colectivo. Tú cuando entras a una empresa, lo primero que te dan es el convenio. No, lo primero que te dan
es una palmadita en la espalda, te dicen el horario y te empiezan a decir todos los deberes que tienes en la empresa. Eso sí, tú a lo mejor ni te has mirado qué categoría profesional tienes, cosa que ahora mismo va a no tener ya ningún tipo de importancia. No sabes que eso viene asociado a una tabla salarial que cada año se regula y que deberías de estar mirándote tu salario base a ver si está bien estipulado en tu contrato según la tabla salarial de ese año. En fin, una serie de cosas que vosotras y vosotros seguro que conocéis perfectamente, pero que yo creo que necesita de una base pedagógica muy grande, sobre todo a los jóvenes y a muchísima gente que trabaja en empleos, en grandes empresas que están totalmente manipuladas por la patronal. Manipuladas por la patronal y en muchos casos, como conocerán todos mis compañeros y compañeras, con esos sindicatos verticales que también les viene, y lo llamo sindicato vertical porque es lo mismo que pasaba en el franquismo. Son los sindicatos de la patronal, que además normalmente cuando entras en una de esas empresas como el Corte Inglés, y lo digo claramente, resulta que llegas así allí y ahí sí que te dicen chico afíliate, pero chico afíliate al sindicato del Corte Inglés, que ahí ya lo vamos a ver todo, las quejas que tenga, lo que te pasa, lo que le pasa a tu madre, lo que le pasa a tu periquito, si te quedas embarazada, para que el sillo actúe cuanto antes. Esa es la situación real de cómo pueden trabajar o qué capacidad tienen los sindicatos a la hora del día a día de un trabajador o trabajadora. Pues bien, evidentemente además con esta reforma laboral lo que quieren hacer es criminalizar al parado, sobre todo al parado y a la mujer no te digo nada, porque si eres mujer y parada encima, bueno ya vamos a ir olvidándonos de lo que es Estado de Derecho y de lo que son garantías de derechos civiles, ¿vale? Porque ¿qué va a pasar? Los parados sin prestación, resulta que no van a ofrecer ningún tipo de bonificación a los empresarios para contratarlos, con lo cual, si encima eres parado y encima no tienes prestación, mira, lo mejor, no sé, es que te vayas en una patera a Marruecos, a lo mejor tenemos que hacer al revés, porque vamos, la situación aquí es totalmente de criminalización o de desahucio moral a esos parados. Y luego tenemos los parados con prestación. Y los parados con prestación vamos a criminalizarles también, porque es que les vamos a tratar como delincuentes. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que si recibes una prestación vas a tener que hacer trabajos a la comunidad. Trabajos a la comunidad es lo que hace un delincuente. Un delincuente cuando se le ha dicho, mira, te lo cambiamos esto por trabajos por la comunidad. Pues resulta que ahora que lo que tú has estado cotizando para que después te sea retribuido en concepto de prestación, ese dinero es tuyo, lo has generado tú. No te lo está dando nadie como si fuera caridad o limosna. Resulta que también vas a tener que trabajar, eso se llama esclavitud y además se llama criminalización por parte del Estado de Derecho, que deja de ser Estado de Derecho en el momento en el que al parado con prestación se le obliga a todavía establecer o realizar un servicio a la comunidad. Bueno, no quiero comentar cosas que ya han comentado mis compañeros porque además es muy interesante que digamos cosas nuevas todos para que salgamos de aquí con muchísimos más argumentos, como os decía. Bueno, ¿cómo redundar todavía más o todavía reafirmarnos más en esto que estábamos diciendo de que esta reforma laboral no va a garantizar el empleo? De hecho, Montoro lo dice, como han dicho mis compañeros. Esto no garantiza el empleo, lo que hace es que todavía sea mucho más flexible, ese es el eufemismo, neocon que utilizan, que sea más flexible quiere decir que la empresa puede hacer lo que le dé la gana contigo, es decir, te puede tratar como tú eres una goma elástica y entonces puede hacer contigo lo que le dé la gana en cualquier momento. Bien, vamos a mirar las estadísticas del reparto de la renta en el Estado español, ¿de acuerdo? Y viendo las estadísticas del reparto de la renta nos podemos dar cuenta de que a principios de los años 80 las rentas salariales, es decir, las que generábamos con nuestro trabajo, las de la fuerza de trabajo, representaban el 53% del Producto Interior Bruto. Y el Producto Interior Bruto es algo que se dice muchísimo en la tele, pero que yo creo que a lo mejor no nos hemos parado a pensar lo que es. El Producto Interior Bruto es muy fácil, es una medida que intenta evaluar el bienestar material de una sociedad. Y lo hace a partir del valor monetario de la producción de bienes y servicios. Es decir, aquí cómo se redistribuye el dinero que va circulando por ahí. ¿Quién lo tiene? ¿No? Entonces, pues resulta que en los 80 el 53% lo tenían los trabajadores y el 41% las rentas empresariales. Pues mira, resulta que en 2011, muy poquito, unos cuantos años después, resulta que no.
que hemos caído 7 puntos, los trabajadores y trabajadoras somos el 46% del PIB y los empresarios han subido a un 46,2%. O sea, ahora mismo estamos iguales, tranquilos, que con la reforma laboral ya empezaremos a estar mucho más bajo nosotros y ellos muchísimo más altos. Pues bien, esta es la primera vez que en el periodo democrático del Estado español estas superan aquellas, lo cual es una muestra clarísima de lo que estamos hablando, de la desigualdad en el reparto de la riqueza entre el capital y el trabajo. Y aquí viene ya, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Una frase yo creo que lo resume todo muy bien y que además la dijo por Twitter, no es que sea tan difícil de encontrar, pero la dijo por Twitter Gaspar Llamazares y dijo: lucha de clases, a verla, la hay. Lo que pasa es que la estamos perdiendo y lo que no podemos hacer es seguir perdiéndola. Con lo cual, por eso yo creo que esta es otro de los argumentos que debemos dar también cuando nos dicen que venimos de un discurso anclado en el siglo XIX. Como decían muy bien los compañeros, esto es que es el siglo XIX. Y si nuestro discurso es del siglo XIX, el tuyo es del siglo XVIII. Porque cuando Marx estaba definiendo lo que era el capitalismo era porque ya existía. O sea, que es anterior, mucho antes del marxismo, que es ese término que ellos creen peyorativo, pero que define una forma una filosofía y una forma económica, etcétera, de interpretar el momento actual en el que nos encontramos, pues resulta que existía mucho antes que el marxismo, por lo tanto, lucha de clases evidentemente existe y lo que tenemos que hacer es poner todos los resortes para que no nos la vuelvan a ganar. Pues bien, como os decía, esta agresión, la reforma laboral, trasciende el ámbito laboral porque afecta, como muy bien también han dicho los compañeros, afecta a nuestros derechos sociales, políticos y económicos. Y como decía antes, en esto se resume que quieren acabar absolutamente con todos los derechos sociales adquiridos después de muchísimos y muchísimos años de movimiento obrero, y no solamente años, que parece que solo diciendo eso, hay que recordar muertes. Hay que recordar muertes, hay que recordar detenciones, hay que recordar toda una tragedia por la que ha pasado muchísima gente que luchó dentro del movimiento obrero para conseguir mucho más de lo que tenemos, pero para conseguir algo que ya hemos perdido prácticamente en su amplia totalidad. Pues bien, no quiero tampoco extenderme mucho, pero otra de las cuestiones que también se ha dicho, se dice normalmente que esto es una receta europea que le está pasando a muchos países de Europa. Es mentira. Aparte de que es mentira, muchos otros países europeos no la están aplicando. Y donde ha pasado y donde sí que se ha aplicado, como en Grecia o como en Portugal, como han dicho mis compañeros, ya vemos en qué situación se encuentran de excepción democrática. Y aquí también quería hacer un inciso. Como muy bien decía el compañero, nos enfrentamos a un 29M en el que el estado de excepción está garantizado. Y yo cuando hablo de estado de excepción no es que me refiera a algo demagógico, otro término que a ellos les encanta utilizar sin saber qué quiere decir. Pero estado de excepción me refiero cuando, por ejemplo, Paula Sánchez de León, la delegada del gobierno, cedió la palabra al jefe de Policía Nacional para que hablara en su intervención ante los medios para explicar qué había pasado por las manifestaciones de Luis Vives en Valencia. ¿Desde cuándo el jefe de Policía Nacional puede ser quien dé las explicaciones políticas de lo que ha pasado durante una manifestación? Pues eso se llama estado